El Pleno de la Comisión Permanente debatió un acuerdo que avala el nombramiento de Agustín García López Loaesa como embajador de México en la República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de la Unión de Myanmar y Brunei Darussalam. Vamos a verlo. Solo quiero decir que tengo la certeza de que la representación de México está en las mejores manos, con la presencia de Agustín García López Loaesa como nuestro embajador plenipotenciario en la República de Singapur y concurrente ante la República de la Unión de Myanmar y Brunei Darussalam. Le solicito por ello su voto aprobatorio. En votación nominal, el nombramiento fue aprobado con 31 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, por lo que el diplomático rindió protesta de su cargo ante la mesa directiva. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor embajador. Se alistan diversos nombramientos de cargos diplomáticos que serán analizados por la segunda Comisión de Trabajo de la Permanente. Vamos a conocer los detalles de ellos. La mesa directiva de la Comisión Permanente turnó a la segunda Comisión de Trabajo diversos nombramientos diplomáticos en favor de varios ciudadanos enviados por la Secretaría de Gobernación. Entre ellos, el de Aníbal Gómez Toledo, como embajador de México en el Reino de Arabia Saudita y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Reino de Bahrein, Sultanía de Omán y la República de Yemen. Federico Salas Lofte, como embajador de México en la República de la India y de forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República Federal Democrática de Nepal y la República de Maldivas. Roberto Rodríguez Hernández, como embajador de México en el Reino Hachemita de Jordania. Graciela Gómez García, como embajadora de México en el Estado de Qatar. José Luis Martínez Hernández, como embajador de México en la República de Turquía y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante Georgia, Turkmenistán y la República de Kazajstán. Olga Beatriz García Guillén, como embajadora de México en Ucrania. Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como embajadora de México en la República de Nicaragua. Alberto Medardo Barranco Chavarría, como embajador de México en Santa Sede. Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como embajador de México en Nueva Zelanda y de forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu. José Omar Hurtado Contreras, como embajador de México en la República Cooperativa de Guyana, así como observador permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, la diputada María de los Dolores Padierna Luna, informó que en virtud de que algunos asuntos detallados en la convocatoria que la Comisión Permanente hizo a la Cámara de Diputados no fueron atendidos, la presidencia estará atenta a la construcción de los consensos necesarios para que en su caso sean desahogados posteriormente. Dicho lo anterior, la diputada emitió la clausura de este periodo extraordinario. Hoy, 25 de julio de 2019, la Cámara de Diputados de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara terminados los trabajos correspondientes al periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio al que fue convocada. Acto seguido, las y los legisladores entonaron el himno nacional mexicano. Es así como concluyó este periodo extraordinario en la Cámara de Diputados.
La presidencia de la mesa directiva participará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes. Vamos al trabajo en comisiones, y es que con 24 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se modifican diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se trata de una medida preventiva que busca crear conciencia al consumidor sobre el contenido energético de consumibles. Vamos a verlo. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Salud en sentido positivo, con modificaciones a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas. Cuando hubo opiniones respecto a que hacía falta escuchar a más voces involucradas de la industria alimentaria, el dictamen fue avalado y remitido a la mesa directiva para su programación legislativa y su posterior votación en el Pleno en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Que se votara el día de hoy, ¿sí?, por el dictamen del etiquetado, y la otra, que se diera un espacio, ¿no?, de aquí al 14 aproximadamente de agosto, para escuchar a todos aquellos protagonistas que no han sido escuchados. Celebro que formalmente la comisión esté sesionando y que estemos discutiendo este tema, y el momento procesal para proponer que esto no se discutiera ahora ya pasó. Se tenía que haber propuesto en el momento de la discusión del orden del día de esta comisión, y ahora solamente nos queda discutir y votar en consecuencia este dictamen. Si la política pública que estamos implementando hoy en el gobierno, con poco presupuesto en programas, no integral como se está haciendo, que no la vamos a medir, pues la verdad va a ser un triunfo de perogrullo. Yo hago votos porque de veras, y si ustedes así lo consideran, pensemos un poco más que a la gente que podemos dañar por cultivo de azúcar, que alguien me diga. Vamos a la Cámara Alta. En trabajos del Parlamento abierto en materia de reforma laboral que se realizó en el Senado de la República, expertos, legisladoras y legisladores analizaron el tema de libre sindicalización y negociación colectiva. Las diversas fuerzas políticas presentadas en este Senado y también en la Cámara de Diputados han determinado que de las conclusiones emanadas de este Parlamento abierto se elabore una iniciativa a efecto de revisar integralmente la reciente reforma. El presidente de la mesa directiva, el senador Martí Batres Guadarrama, destacó en los inicios de esta jornada de trabajo que es fundamental contrarrestar pensamientos en ejercicios precisamente de Parlamento abierto. Consideró que hay temas pendientes en la agenda, esto en materia laboral, como la fortaleza de las organizaciones sindicales y el tema de la subcontratación. La agenda laboral ha sido una agenda de interés, con un marcado tono progresivo, de tal manera que se busca ampliar los derechos de la clase trabajadora en esta serie de decisiones que se han tomado en esta legislatura, lo cual ha sido muy importante y ha tenido un impacto positivo al interior y al exterior del Senado de la República. A la sede de la Cámara de Diputados asistieron miembros del Instituto Mexicano de la Competitividad para sostener un conversatorio al que denominaron Competitividad y Movilidad Urbana, en el cual compartieron con la Comisión de Desarrollo Metropolitano su visión de cómo deben entretejerse todos los esfuerzos para brindar una mejor calidad de vida para todas las y los ciudadanos. Se refirieron a la necesidad de incentivar una mejor capacitación e informaron un diagnóstico sobre cuáles son las ciudades con mayor índice de competitividad. El crear ciudades competitivas puede ayudar a combatir la pobreza y promover bienestar para los ciudadanos de estas ciudades.
Las ciudades constituyen el activo para el desarrollo nacional al contener un alto número de capital humano. Mérida es la mejor en las ciudades de más de 1 millón de habitantes, Saltillo la mejor en la categoría de entre 500,000 y 1 millón de habitantes, Campeche en la categoría de 250,000 a 500,000 habitantes y Piedras Negras en la categoría de menos de 250,000. Las ciudades menos competitivas en términos de derecho, Tijuana, Acapulco, Chilpancingo, Tecomán. El enfoque debe ser en la educación. Por ejemplo, Fátima vive en la ciudad de Querétaro, que es una de las ciudades donde el gobierno está organizado con las empresas que llegan a establecerse ahí, y está organizado de tal manera que la gente se educa por las mismas empresas. Hay universidades que pertenecen a las mismas empresas. Necesitamos un poco, tal vez avanzar en el caso de la legislación, cómo poder ir generando un proceso de bolsa de suelo que permita el desarrollo urbano ahora ya desde las zonas intraurbanas, y esto no solamente considerando el terreno, sino también las posibilidades que tiene un terreno de poder densificarse. También en la Cámara de Diputados se realizó el foro La Agenda Global de Desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México. Se habló de temas como la energía, movilidad y el cambio climático. Vamos a conocer toda la información. La pobreza, la desigualdad, la injusticia y la destrucción de los ecosistemas fueron algunas de las razones para su concreción en el año 2015. La Agenda 2030 es producto de la firma de un acuerdo entre más de 150 países para transformar la realidad del planeta en un plazo que acaba en el año 2030, es decir, en 11 años. Son 17 puntos a abordar y la parte ambiental se discutió en la Cámara de Diputados en el foro La Agenda Global de Desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, energía, movilidad y cambio climático. El hambre está aumentando por tercer año consecutivo y se está progresando poco en combatir el sobrepeso y la obesidad entre los niños menores de 5 años. La biodiversidad se está perdiendo a un ritmo alarmante y alrededor de 1 millón de especies ya se encuentran en peligro de extinción, muchas de ellas en cuestión de decenios. Los asistentes al evento urgieron al Poder Legislativo a emprender grandes acciones que conlleven al cumplimiento de las metas, pues consideraron aún existe un rezago. Asegurando la aprobación o la reforma de marcos normativos que contribuyan a los objetivos de desarrollo sustentable. Tenemos muchas aspiraciones dentro de este plan y de esta agenda, pero necesitan verse acompañadas de nuevas regulaciones, normas y, por supuesto, del cambio de algunas de las leyes. Sino se trata de que, en la medida de lo posible, todo lo que se proponga pueda estar vinculado con estas 3 dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la medioambiental y la social. No podemos seguir proponiendo cosas, no podemos seguir implementando programas que nos lleven a un crecimiento solo económico. Por su parte, diputados federales encabezados por el presidente de la mesa directiva respondieron con propuestas. Es un conjunto de temas que merecen un planteamiento público de carácter prioritario. Creo que ya se han hecho cosas. Tener pequeños manuales, publicidad en las escuelas, en la televisión. Yo no diría que un decálogo. Además, reconocieron los pendientes y expresaron preocupación por la política ambiental del Ejecutivo. Pero si no implementamos medidas inmediatas, no estaremos en condiciones de cumplir los objetivos establecidos. Por ello, resulta especialmente preocupante que la Administración Federal haya decidido optar por una política energética basada en combustibles fósiles, disminuir el presupuesto al cuidado y preservación del medio ambiente. Estamos casi a la mitad del camino rumbo al 2030 y la implementación de dichos objetivos aún es muy modesta. Además, ahora nos enfrentamos a una emergencia climática y migratoria que exigen medidas más claras, decisiones más valientes y compromisos más firmes y coordinados. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres. Firman convenio de colaboración para digitalizar el archivo histórico de la Cámara de Diputados. Más información se la presentamos al volver.